¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo seleccionar los perfiles para una armadura, ¿no? Esto me lo estuvieron pidiendo muchos seguidores, me comentan que no saben cómo seleccionar un perfil o cómo diseñar una armadura básicamente. Y bueno, el diseño de los elementos tiene dos formas: los elementos que están sometidos a tensión y los elementos que están sometidos a compresión. Por acá abajo tengo las fórmulas tanto para tensión y para compresión. Para elementos que están sometidos únicamente a carga axial pero en tensión, vamos a utilizar esta fórmula, que esta fórmula fue obtenida de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, donde únicamente hay que despejar el área, ¿no? Si quisiéramos elegir, por ejemplo, un perfil para esta barra diagonal que está acá de 6.65, pues lo anotamos, ¿no? Tenemos una carga de 6.65 toneladas, digamos. Únicamente hay que despejar el área de esta ecuación. Tendríamos la resistencia a la tensión sobre el FR, que es el factor de resistencia, el FY, y desarrollando esta operación pues ya nos arrojaría un valor. Ese valor que nos arroja, pues ya podemos ir a algún catálogo para buscar el perfil que deseamos. Normalmente ocupamos perfiles angulares o perfiles tubulares, como los que les estoy enseñando por acá. Estos son los angulares y estos son los tubulares. Eso es únicamente lo que se tiene que hacer para elementos sometidos a tensión. Para elementos que están sometidos a compresión hay otra fórmula que tenemos por acá y pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? Despejar el área, pero ahorita vamos a ver por qué no es posible. Si despejamos el área de esta ecuación que tenemos por acá, tendríamos área va a ser igual a la resistencia a la compresión sobre el factor de reducción por esbeltez por el FY por el FR. Veamos qué conocemos de esta fórmula, ¿no? De entrada, la resistencia a la compresión la tenemos. Podríamos elegir cualquier elemento que tenemos en esta armadura, digamos. Tomaríamos esta, por ejemplo, de 6.06 toneladas, pero en compresión. Ya tenemos el valor de la resistencia a la compresión. El FY es la fluencia, el FR, el factor de resistencia, que dice que igual a 0.90. Pero este dato que está por acá, que es el factor de reducción por esbeltez, no lo conocemos, y entonces ese factor de reducción por esbeltez se calcula con esta fórmula, donde dice que es 1 más el FY, esto ya lo conocemos, entre el FE, es aquí donde entra el detalle, el esfuerzo crítico de Euler. Tenemos que es pi al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, eso sí lo conocemos, son las propiedades del acero con el cual vayamos a trabajar. K es el factor de longitud efectiva, que depende de los apoyos, ¿no? Como tengamos el apoyo en los extremos, como esto es una armadura, correspondería a 1. L es la longitud de la barra en este caso, y R es el radio de giro. Recordemos que el radio de giro queda definido como la inercia sobre el área. Y es aquí donde entra el detalle, que ya conocemos todo, excepto el radio de giro. ¿Por qué no conocemos el radio de giro? Porque aquí hay un área que básicamente no conocemos. Entonces, ¿qué dato colocamos ahí? Es ahí donde esta ecuación pues no nos sirve para poder seleccionar o despejar el área y así seleccionar algún elemento para esa barra, ¿no? O para las barras que trabajan en compresión. ¿Qué hacemos en este caso? Aquí lo que toca es utilizar esta fórmula que va a ser la resistencia a la tensión, nuevamente para elementos en compresión. Ya pues descartamos, por ejemplo, esto, y ya podemos utilizar la resistencia a la tensión, que va a ser FR por el FY por el área. Despejamos el área y ahí, aunque esta fórmula es para tensión, pues nos va a dar un valor del área, ¿no? Que debemos que utilizar. Y una vez que obtengamos el valor del área, ya podemos hacer la revisión para ver si es elemento esbelto, porque recordemos, los elementos que están comprimidos, digamos, tenemos una barra así, y si está comprimiéndose y tenemos una carga P, y por acá tenemos otra carga P, pues se va a tender a pandear, ¿no? Va a tender a hacer esto. Entonces tenemos que revisar que el perfil no vaya a fallar por pandeo, y eso ya viene ejecutándose con otras revisiones. Entonces, en resumen, para seleccionar los perfiles que estén en tensión, utilizamos la fórmula que es para tensión, y ya vimos por qué para los elementos en compresión no se puede utilizar, porque pues aquí tenemos incógnitas que no tenemos de entrada, ¿no? No tenemos el valor del área para poder sustituir en el factor de reducción por esbeltez.
Una vez que obtenemos el área con la fórmula de resistencia a la tensión para elementos en compresión, se tienen que hacer revisiones para ver que no vayan a pandearse cuando los estemos utilizando, ¿no? A las cargas que estén sujetas, y ver si entran en el rango de ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, y cuando son tipo 4 son elementos esbeltos, y es ahí donde se tiene que hacer una reducción del área, ¿no? Es decir, no vamos a contemplar el área total de los perfiles, vamos a hacer una reducción y ver ya, o sea, con ese perfil, ya el área que obtuvimos, sustituir en la fórmula de la resistencia a la compresión para ver si pasa el elemento. Esto nada más es un resumen de básicamente cómo podemos nosotros seleccionar nuestros elementos, ¿no? Espero esto haya quedado claro. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor escríbanlo, los estaré leyendo. Esto que tenemos por acá, esta explicación, viene basado en el libro de estructuras de acero, la segunda edición, ejemplos de diseño, que es con las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero de la Ciudad de México, ¿no? Está incluido lo que es el INCA, que es el catálogo que se utiliza aquí en México, que es el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, y pues viene revisado por la SMIE, ¿no? La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Esa es la solución que nuestros amigos en la Ciudad de México nos dan para poder seleccionar algún perfil. Espero que les haya gustado este video, es algo informativo básicamente, y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias.